aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros puedan anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la semana 11 del tiempo ordinario. Y en esta semana del tiempo ordinario vamos a contemplar, hemos escuchado la primera lectura tomada del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se refiere a aquellos corazones soberbios, orgullosos, presunciosos, vanidosos, que no les conduce hacia nada. Dice: después te voy, si te quito la alfombra, ¿en qué quedas? En nada. ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué te crees superior a los demás? ¿Por qué miras a los demás como un pequeñito? Dice: no, más bien tú tienes que convertirte en un árbol frondoso, en un árbol donde se te acercan porque das buena sombra, en un árbol donde tú sabes dar buenos frutos, no en un árbol seco. Un árbol seco no da frutos, un árbol seco no tiene una savia buena. El árbol seco, la savia está llena de ácido, amargo. Nadie lo aprecia, nadie lo considera, todos se alejan de ese árbol seco. Entonces la pregunta es para nosotros. Nosotros somos peregrinos, somos caminantes, dice la segunda lectura que acabamos de escuchar. No es nadie de nosotros somos eternos. Un día nosotros vamos a terminar en el cementerio, ese es nuestro destino. Nadie nos vamos a librar de aquello, pero por la fe creemos que somos peregrinos, que somos caminantes y que nuestro destino, nuestra morada final será la patria eterna. Por eso venimos al encuentro con el Señor en la fracción del pan, y en la fracción del pan el Señor nos alimenta con su palabra, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Es un anticipo a lo que será la patria eterna. Ese es nuestro destino. Pero mientras estamos en esta tierra, somos caminantes, somos peregrinos. Como caminantes y peregrinos tenemos que soltar semillas.
semillas de verdad, semillas de justicia, de paz, de pureza y semillas de caridad. Hoy nos habla, Jesús nos quiere hablar sobre el reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito donde Dios tiene su primacía. Si tú crees en el reino de Dios, yo creo en el reino de Dios, entonces quiere decir, en el ámbito donde yo vivo, ahí lo llevo a Dios. ¿Qué llevo? Dios es el primero. Llevo la verdad, no llevo chismes, no llevo intrigas, no llevo celos, no llevo envidias. Porque si yo llevo a ese ámbito envidias, celos, chismes, entonces no estoy sembrando el reino de Dios. Porque en ese ámbito yo no llevo la verdad, estoy llevando la mentira. Y si yo llevo la mentira, no es el reino de Dios. Para que el reino de Dios sea eficaz, tengo que llevar la justicia, porque Dios es justo. Y Dios busca siempre la justicia. Es darle a cada cual lo que es suyo. Si te han prestado algo, no te quedes con lo prestado, devuelve lo prestado. Y si yo robo, si yo coimeo, entonces no es el reino de Dios. El reino de Dios es paz. Nadie da donde no tiene. Si no hay justicia, no hay paz. Y todos ansiamos la paz, pero no ansiamos la paz de los cementerios. Porque cuando vas al cementerio, mira qué bonito se ve todo verde. Nadie te molesta, nadie te irrita. Dices, qué bien estamos acá, Señor. ¿Por qué no dedico una chocita aquí para quedarme? ¿Verdad? Pero esa no es la paz. La paz es donde hay los problemas. Porque ahí es donde nosotros tenemos que sacar lo que tenemos de Cristo. Y Cristo entonces nos habla que el reino es verdad, es justicia, es paz, es pureza y es caridad. Por tanto, queridos hermanos, si el reino de Dios es pureza, la pureza tiene que ser del alma, la pureza tiene que ser de los ojos. Pero si yo en mi casa estoy llevando revistas pornográficas, si yo en mi casa me recluyo, me guardo y estoy mirando pornografía, ¿es pureza de los ojos? Tiene que ser la pureza de la vista y de la revista. ¿Qué estoy leyendo? Si yo estoy leyendo pornografía, leo violencia, frecuenta la violencia, ¿eso es el reino de Dios? El reino de Dios no puede hacer corazones belicosos, que odien y que siembren temor, que siembren muerte. No es el reino de Dios. El reino de Dios es sembrar la pureza del corazón. Y por eso entonces nosotros como Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tendríamos que decirle, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en la fiesta del Corazón Inmaculado de María, Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Semejante al tuyo. Hay personas quienes por congratularse y ganarse al otro, empiezan con chismes, empiezan con comentarios. Eso no es llevar el reino de Dios. Y hacen comentarios de personas cuando las personas no están ahí al frente y despotrican y hablan mal de eso. No es el reino de Dios. Tenemos que tener claro que es el reino de Dios. Por tanto, queridos hermanos, el reino de Dios se traduce en caridad. La caridad es el amor. Unos padres de familia tienen a sus hijos en casa, ya tienen más de 20 años y lo tienen en casa. Cuando los hijos deben de salir a los 18, ¿no es así? Y si lo tienen en casa, ¿por qué lo tienen? Le dan techo, le dan comida, le dan vestido, hasta carro le dan, hasta los tenis le dan. Imagínense. ¿Por qué lo hacen? Por caridad. Sencillamente porque son caritativos. Es la caridad, es el amor. Por eso, ¿qué tipo de árbol soy? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Soy un árbol frondoso? ¿Soy un cedro? ¿Soy un árbol que genera frutos? ¿O soy un árbol seco? Te voy a poner el ejemplo.
de un árbol seco. Una mujer tiene 5 hijos, pero tiene al 6º en su vientre, lo tiene en su vientre, lleva apenas 2 meses, y en los 2 meses ella descubre que el marido lo está traicionando con su mejor amiga, se está acostando con su mejor amiga. Digan ustedes, ¿cómo se siente esa mujer? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Se siente traicionada, se siente engañada, se siente utilizada, se siente manipulada, se siente morir, no tiene ganas de nada, pero en sus entrañas lleva una criatura de 2 meses. Imagínate esa criatura. No estás diciendo que lo traen por amor. Y esa criatura, mira, este hombre que está sembrando desde las entrañas donde se está forjando la vida de su hijo, ese niño que está tragando, traga resentimiento, amargura, frustración, odio, porque ella dice: te odio, vete, no te quiero ver. Ahí está ese hombre de manera inconsciente que está sembrando el reino de Dios. ¿Qué está sembrando? Está sembrando odio, está sembrando muerte. ¿Te das cuenta de lo que eres capaz de hacer? Eso está sembrando desde las entrañas donde se está gestando una criatura. La criatura va creciendo, pero crece con toda esa bilis que la madre por el cordón umbilical le está llevando, le está transmitiendo, y emocionalmente cuando crece y se ha hecho joven, mira cómo procede. Desde las entrañas de su madre asimiló el odio, el resentimiento, la amargura, la traición, el abandono. Ahí está. Por eso te pregunto, queridos hermanos, ¿eres un árbol bueno o eres un árbol seco? Estamos derrochando semillas que generan, que dan vida, que van a germinar, pero que luego van a producir frutos. Mira desde las entrañas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del mal que estás haciendo? ¿O no te das cuenta? ¿Qué corazón tienes? ¿Qué cabeza tienes? ¿Te das cuenta? Y dices que amas a tu mujer, a la madre de tus hijos, y dices que amas a tus hijos. Mira desde las entrañas, ¿qué niño estás forjando? Pero tú dices, es que no le falta el pan de cada día. Ciertamente que no le falta el pan de cada día, lo tiene, pero emocionalmente está destruido desde las entrañas. ¿Cuántas de esas criaturas estamos aquí? Y por eso, tu manera de proceder, como procedes en la vida, no es de ahora, es desde tu infancia, es desde que te has forjado en el seno de la madre. Es otro ejemplo para que me puedan entender. Hoy el texto del Evangelio nos habla de semilla, pero luego habla de una semilla pequeñita. ¿Cuál es esa semilla pequeñita? Dice que por ser tan pequeñita, pero cuando crece, crece bien, se hace un árbol frondoso. Qué bonito cuando yo veo a las familias que planifican sus hijos. Son pobres, son sencillos, pero mira cuánto amor, cuánta verdad, cuánta paz, cuánta pureza y cuánta caridad le transmiten a sus hijos. Los hijos crecen estables, seguros, son una campanita, llenos de alegría y llenos de gozo. Dichoso tú, querido padre, querida madre. Aquí me quito el sombrero y te felicito esta mañana, porque si eres ese árbol bueno que sabe sembrar el reino de Dios en el corazón de estas criaturas. Pero mira, si el texto del Evangelio de Marcos nos habla hoy del reino de Dios, nos habla de semillas. Una madre con 6 hijos, y se iba gestando el 7º. Cuando se iba gestando el 7º, el marido lo abandonó a la mujer.
lo dejó en la intemperie. Ella salía a trabajar, ya no podía pagar la renta, la sacaron de la casa y tenía un carrito. Imagínate, ella gestando, un niño que llevaba en su vientre que se iba gestando, y con los otros pequeños dormir en el carro. Ya no se le malogró el carro dormir en la calle. Y en la calle, en el invierno infernal y crudo, no podían soportar. Los niños lloraban y reclamaban: ¿dónde está papá? ¿Dónde estás, papá? Murieron 4 en esas condiciones. La madre tenía a su pecho, en el brasier siempre llevaba una fotografía, y ella les enseñaba a sus hijos, le decía: mis hijos, 3 semillas sembró en el corazón de sus hijos. Este es su padre. Este es su padre. Si un día se encuentran, acójanlo. La segunda semilla le dijo: este es su padre, mírenlo bien, a quien yo amo, aún después de muerta, lo seguiré amando. Mira qué semilla sembró. No sembró en su corazón de sus hijos amargura, odio, nunca habló mal de su marido, a pesar de lo que él hizo, ese Señor. Y por la tercera semilla que le sembró en el corazón de sus hijos, le dijo: el día que lo encuentren, y al último, el último que lo llevan en su vientre, él es, ¿cómo se llama? Se llama Facundo Cabral. Y entonces él ya disertaba en los grandes teatros, mucho dinero en la bolsa. Y su madre le dijo: un día, si se encuentran con él, acércate, dale un abrazo y susurra en el oído que lo perdonas. Facundo Cabral encontró a su padre en la meca del arte, de la poesía, y cuando lo encontró, vino a su mente y le dijo, se decía: desgraciado, ¿dónde estuviste cuando te necesitábamos? Tú nos abandonaste, y a consecuencia de ello murieron 4 de mis hermanos, y hoy tú vienes a mí. ¿Por qué vienes a mí, desgraciado? Así sentía él en el corazón y en su mente, pero a la vez surgió en su mente y en su corazón las semillas que le sembró su madre, y recordó: acéptalo, recuerda que eres tu padre y es el que yo amo y amaré después de muerta. Y tercero, abrázalo y dile que lo perdonas. Primaron las semillas que sembró su madre en su corazón y en su alma. ¿Te das cuenta cuánto bien podemos hacer? ¿Cuánto mal? Lo abrazó, dice que lo abrazó, lo besó y le dijo: viejo, yo te perdono. Dice que salió una fuerza de él. Desde entonces lo llevó a su casa, en su apartamento, y fueron grandes amigos hasta que le dio cristiana sepultura. Queridos hermanos, ¿qué semillas sembramos? ¿Qué semillas siembras? Recuerda que no somos eternos. Recuerda que nuestro destino, vamos a terminar este cuerpo. ¿Dónde va a terminar este cuerpo mortal? En el cementerio. Pero sabemos que nuestras almas van a la casa del Padre, y al final de nuestras vidas Dios nos va a interrogar. San Juan de la Cruz, ¿qué dice el querido diácono? Está durmiendo el diácono. Dice: al final de nuestras vidas Dios nos va a evaluar y nos va a decir cuánto has amado, nada más. Seamos sembradores de semillas de verdad, de justicia, de paz, de pureza y de caridad. El que tiene oídos para ir, entienda. Así sea.